Chava, al contrario, es un placer para mí conversar contigo porque a través de tus plataformas puedo llegar a las ciudadanas y los ciudadanos del noreste y hacer público este ejercicio que es de todas, que es de todos. Ha sido para mí un honor representar la voz del noreste de Guanajuato, de la Sierra Gorda de Guanajuato y de la cuna de la Independencia Nacional en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, pues para mí es un placer conversar contigo y a través de este espacio, de estos micrófonos, de esta cámara, pues poder llegar aunque sea un poquito a los celulares, a los hogares de las personas en el noreste. Platicar al respecto de lo que ha sido esta legislatura, una legislatura complicada, por lo que ha significado la primera parte del mandato de Andrés Manuel López Obrador, y obviamente el contexto internacional y las afectaciones que esto tuvo en nuestro país, el tema de la pandemia, ¿no? Muy complicado, pero aún así la Cámara siguió trabajando. De hecho, lo primero que habría que reportar justamente este año, atípico para todos, complicado para todos, trabajar, la economía ha sido cuesta arriba todo, pero bueno, es importante para empezar decir que los mexicanos no nos hemos quedado sin poder legislativo. Empezó la pandemia y de inmediato implementamos mecanismos como muchos parlamentos en el mundo para poder realizar las votaciones en un sistema que le llamamos semipresencial. Entonces, bueno, de esa manera hemos logrado los mexicanos que el Poder Legislativo siga presente, siga tomando decisiones. En efecto, hay cosas complejas a resolverse por la propia pandemia, por la propia economía. Ha habido cosas que hemos intentado y que evidentemente no han dado frutos. Por ejemplo, hay un proyecto de ingreso vital. Tenemos más de un año empujándolo, proponiendo al Ejecutivo que por la emergencia económica derivada de la emergencia sanitaria, pues las personas que hayan perdido el empleo para darle continuidad a su economía, haya un impulso desde el gobierno. Y bueno, esta voz no ha sido lamentablemente escuchada, pero así como es, hay un montón de inquietudes que hemos tenido que acelerar y que los correos electrónicos y las videoreuniones, como ahora tú y yo estamos conversando, pues han permitido que la Cámara siga funcionando tanto en el salón de plenos como en las comisiones. Muy bien, pues sí, a todos nos significó adaptarnos precisamente a esta nueva normalidad, pero finalmente pues esto llegó también para quedarse una buena temporada. Ariel, pues si te parece vamos a hablar un poquito en general de lo que ha sido pues el trabajo de la Cámara, el trabajo que has tú desempeñado en el último año y que este año pues también ha sido complicado el tema, por ejemplo, de la reforma eléctrica y que especialmente tú creo te has manifestado en contra, ¿no? Platícanos por favor al respecto de ese tema. A ver, en concreto en ese tema, justamente lo que hicimos fue plantear objeciones, plantear reservas y finalmente votar en contra porque no se aceptaron las modificaciones. Simplemente, aquí es bien importante entender, el contexto de la reforma energética del sexenio anterior tenía deficiencias y evidentemente en este momento oponerse al planteamiento nuevo no significa avalar por completo el planteamiento pasado, pero había elementos positivos del planteamiento pasado que era lo que nos interesaba rescatar y no ocurrió. El planteamiento era que la Comisión Federal tiene que distribuir la electricidad, pero que debía comprarla primero a quienes la produjeran más económica y más limpia, ¿no? Es decir, la energía solar, la energía eólica para empezar. Y después otras energías que fueran más contaminantes y que tal vez costaran un poco más. Pero el planteamiento que se hizo fue justamente a Petróleos Mexicanos le está quedando combustóleo. Es importante señalar que el combustóleo es una manera de producir electricidad a través de plantas termoeléctricas que se quema el combustóleo, pero es altamente contaminante. Un dato concreto, en el mundo está prohibido ya en este momento producir electricidad. Bueno, cuando digo en el mundo me refiero a muchos países en el mundo, tienen prohibido comprar combustóleo y generar electricidad a través de ese mecanismo, justamente por los altos costos en términos de contaminación, de respiración que significa para los ciudadanos y las ciudadanas. Pareciera que decir, a ver, nos estamos quedando con un combustóleo que ya no podemos vender porque en el mundo está prohibido por contaminante, entonces quemémoslo nosotros. Entonces modificaron la ley para priorizar primero lo que Pemex produce y después otras energías que puedan ser renovables o limpias como la eólica o como la solar. Entonces es casi decir, a ver, le estamos apostando a necesariamente comprar el combustible de Petróleos Mexicanos, aunque eso sea más caro y más contaminante,
porque estamos hablando no solo de que las otras energías son más limpias, en términos de producción económica también termina siendo más barato. Entonces, fue la modificación legal que se implementó y evidentemente nos pareció que requería una discusión más amplia, con una visión más sustentable, y sustentable no solo desde una perspectiva medioambiental, sino también económica. Y no, pareciera que el tema era: no podemos permitir que a Petróleos Mexicanos se le quede este combustóleo que antes vendía y ahora no lo puede vender, o antes lo quemábamos y ahora no lo podemos quemar. Y entonces fue como dar marcha atrás con algunos elementos que eran positivos de la ley energética que teníamos vigente. Naturalmente que nos pusimos a ello porque estoy de acuerdo con que tenemos que priorizar con nuestros recursos y con nuestra sustentabilidad económica, pero no a costa del medio ambiente, no a costa de la salud de las ciudadanas y los ciudadanos. Y bueno, dimos la pelea para hacer algunos ajustes. Normalmente no permiten hacer ajustes ni siquiera pequeños, aunque se apruebe la ley en lo general. Y bueno, pues entonces finalmente nos opusimos. La ley pasó, pero después hubo una serie de amparos. Al final la ley la nueva ley no está operando. Perfecto, sí, y en este caso, independientemente de los costos económicos que pueden ser cuantiosos, pues la situación ambiental, ¿no? El tema que ya se está viviendo en estos momentos, sí estamos justo en el límite para empezar a hacer cambios, ¿no? Claro, bueno, el tema del cambio climático en general, México está rezagado en algunos compromisos internacionales que teníamos, y es un tema que en efecto estamos contra el reloj. Es decir, si no hacemos los cambios que el planeta necesita, pues la vida misma, no solo la economía, la vida misma del ser humano está en cuestión en un plazo no muy largo. Entonces, sí, pues sí, no es un tema que podamos dejar para después. Menciono, por ejemplo, que Trump, el expresidente de los Estados Unidos, tuvo en su momento una política así, muy nacionalista, muy de decir: a mí no me importa el mundo, yo no cumplo los compromisos del Acuerdo de París y vamos a contaminar otra vez. Y bueno, hubo consecuencias fuertes y al final en Estados Unidos se entendió que esa no era una política correcta, y nosotros pareciera que estamos imitando esa visión donde decir: a ver, primero nos urge rescatar nuestra economía y después vemos si salvamos al mundo, pero pues no podemos hacer una sin la otra. O sea, sin los recursos medioambientales, nuestra economía tampoco funcionará bien, no va a ser sustentable lo que hagamos, y evidentemente no se trata por un tema de compromisos con el mundo, sino de compromisos con nuestra propia vida, ¿no? Así es, y ya en los momentos en los que todas las economías están interconectadas de una forma u otra, pues eso es complicado. Ahora, hablando también de otro tema, recuerdo, creo que esto fue por ahí de noviembre del año pasado, presentaste precisamente un amparo en contra de la desaparición de los fondos y de los fideicomisos. Platícanos, por favor, y cuál fue el resultado. Fuimos varias diputadas y diputados, planteamos el tema, digo, solo para decir, no fui el único, fue un tema colectivo, pero en efecto suscribiéndolo de manera personal, porque la discusión de los fideicomisos tuvo cosas, perdón que use este término, absurdas. Es decir, los fideicomisos atienden temáticas que son importantes. Voy a poner ejemplos muy claros. El FONDEN, el Fondo de Desastres Nacionales, es una bolsa de dinero que se utilizaba para poder responder rápidamente a emergencias. Estaba ya la bolsa lista, había una emergencia, rápidamente se podía sacar el dinero. Porque podemos decir, bueno, pero los militares van a atender las emergencias. Pues los militares dirán, bueno, y necesito la gasolina para transportar a las tropas, necesito insumos de comida para que las tropas allá puedan comer. Entonces, bueno, de esa bolsa se sacaba el dinero aún para que el ejército operativizara esa ayuda. Entonces había bolsas como la del FONDEN y otras, fondos para deportistas, para periodistas, defensores de derechos humanos, que eran temáticas que sabíamos que se ocupaban, que eran necesarias, y ya no había que estar año con año en el presupuesto de egresos de la Federación metiendo otra vez un peso más, ya estaba la bolsa, y la bolsa en el fondo era un poco revolvente, vamos a decirlo así. Entonces, desaparecer la bolsa desde una perspectiva de sustentabilidad económica para el país no suena muy lógico, porque de entrada, al desaparecer la bolsa, entonces obliga a la Cámara de Diputados a que año tras año se le vuelvan a meter recursos para eso, y además hay que esperar al presupuesto de egresos del año que entra. Entonces, por ejemplo, el FONDEN, que es algo para urgencias climáticas o de otra naturaleza, pues entonces no se puede, no se tiene una bolsa de cuál echar mano para una urgencia.
Entonces, en efecto, no parecía muy racional desaparecer los fondos. Entonces, que en ese momento desaparecieran incluso el fondo del INSABI era una cosa muy poco comprensible. Porque decir, a ver, el Instituto de Salud para el Bienestar, que hasta la fecha la mayoría de los mexicanos no tenemos nada de idea de qué está pasando con eso. No existen hospitales, no existe el fondo, ya no existen los fondos del Seguro Popular como operaba. Es decir, a ver, se creó una bolsa y en ese momento se desaparece esa bolsa. Perdón, voy a ser claro para que la gente lo comprenda. Cuando se desaparece el Seguro Popular, todo el dinero del Seguro Popular se mete a la bolsa del INSABI. Pero entonces en ese momento desaparecer el INSABI no sonaba ni políticamente muy inteligente o útil, porque es decir, a ver, es un instituto en el que el gobierno actual plantea que es el mecanismo con el que va a resolver lo que antes el Seguro Popular, dicho por ellos, no resolvía, pues ahora sí lo vamos a hacer con el INSABI. Y si desapareces esa bolsa, entonces, ¿con qué se va a hacer? El pretexto de la argumentación era porque se iban a comprar vacunas, pero también lamentablemente hemos visto que no hemos sido muy eficaces ni muy rápidos para comprar vacunas. Entonces, finalmente, ¿qué pasó con esos fideicomisos que en general se desaparecieron? Porque más la desaparición de los fideicomisos era con una fórmula que decía más o menos lo siguiente: se debe pasar todo ese dinero a la TESOFE, a la Tesorería de la Federación, es decir, la bolsa de dinero general a la que solo tiene acceso el secretario de Hacienda o el presidente de la República. Lo dicho de manera grotesca es meter el dinero a la bolsa del presidente y del secretario de Hacienda, y siempre con la promesa de que ellos iban a resolver los problemas que los fideicomisos no estaban resolviendo. Pero entonces al final era ponerle más opacidad, dejarlo más a discrecionalidad, y ya hemos visto en el caso a los pocos meses de desaparecido el Fonden y el resto de los fideicomisos, hubo un tema de inundaciones en Tabasco, nada menos, paradójicamente, y pues en efecto no se pudo responder, y hubo inundaciones, y hubo afectaciones, y no se pudo responder. Y entonces, y el INSABI seguimos sin ver que opere. Entonces, claro, por eso presenté un amparo. Era eso el objeto del amparo, pero se desechó. Lamentablemente, la objeción inteligente, jurídica, sustentada, pues con mucha frecuencia, eso no es nuevo tampoco en nuestro país, pues de pronto es, si no está en la lógica de lo que desde el poder se quiere o se decide, pues se desecha y se encuentra un argumento legal o legaloide para decir no al lugar a esta discusión. Bueno, lamentablemente ese amparo pues fueron desechados y finalmente no procedieron, y no se pudo dar la pelea cabal como creo que hubiera sido justo, porque los mexicanos fuimos afectados con la desaparición de esos fondos y fideicomisos sin que hoy tengamos claro las nuevas soluciones. Solo se dijo se va a meter a la bolsa de la TESOFE y seguimos esperando las nuevas soluciones, ¿no? Es decir, es justo cometer los errores que se criticaban del pasado. Yo, en efecto, eso es una parte que lamento. Yo sí creo, como la mayoría de los mexicanos, que de pronto vivimos momentos de mucha corrupción, de gobiernos opacos, que no eran claros en la utilización de los recursos para resolver los problemas que los mexicanos tenemos enfrente, y me parece que la desaparición de los fideicomisos fue la misma ruta de la que nos quejábamos. Es decir, desaparezcamos el dinero, metámoslo en una bolsa con la promesa de que en esa bolsa ahora la vamos a ocupar con honestidad, ahora la vamos a hacer correctamente, pero los resultados no estamos viendo que se esté pasando. Ahora, lamentablemente, Ariel, en este es un ejemplo, ¿no?, de lo que ha sido esta administración federal en estos, hasta la fecha. El señalar que todo estaba empañado por la corrupción, absolutamente todo tiene que renovarse, pero pues en el proceso de la renovación no se presenta ninguna evidencia, desgraciadamente, ¿no? Y además tampoco se sanciona a nadie por la corrupción. Lamentablemente ese es el tema. Yo creo que la mayoría de los mexicanos estábamos o estamos enojados con algunas cosas de los gobiernos pasados, pero en efecto, es decir, nombrar esa corrupción que ocurría para justificar la desaparición de un programa no resuelve el problema. En los fideicomisos hay ejemplos muy claros. Se hablaba de que en los fideicomisos había desvío de recursos y el uso no transparente de los recursos,
pero paradójicamente la solución es desaparezcamos el programa, desaparezcamos en este caso los fondos o los fideicomisos. Lo mismo hicieron con las estancias infantiles, desaparezcamos el programa. Es decir, en lugar de atacar la corrupción, que seguramente era cometida por seres humanos concretos con nombre y apellido, y emprender las acciones judiciales contra esos funcionarios públicos o ciudadanos coludidos con esos funcionarios públicos para eliminar esa corrupción específica, desaparezcamos el programa en general.